sería raro que eso estuviera ocurriendo. Pero detrás de eso, ¿qué otros elementos hay? Yo creo que uno de los elementos críticos para nuestra sociedad y de las dificultades que tenemos de construir un modelo social diferente es el tema de la ideología del progreso. Nosotros provenimos de Bacon y de Descartes, de toda la teoría de la ilustración, con una confianza absoluta en el desarrollo de la ciencia y con detrás de eso aún más en Occidente, con la ideología judeo-cristiana de la dominación de la naturaleza. ¿Sí? Ustedes lo recuerdan en la Biblia, ¿no? O sea, te doy la tierra para que la domines. ¿Sí? Y de allí en adelante, eso es lo que se ha hecho. O sea, hemos visto a la tierra, al planeta integralmente, como un elemento que simplemente podemos conquistar. Y creo que ahí, tanto desde la visión capitalista más ortodoxa y brutal, como hasta también el socialismo, por lo menos el socialismo de la primera época, no evaluó lo que podríamos llamar serían los límites de esa racionalidad. Hacia 1970 ya parecía muy fuerte el tema de la contaminación ambiental. El MIT, el Instituto de Massachusetts, hace una investigación sobre los límites del crecimiento. Y en esos límites del crecimiento hace un modelo matemático, varios científicos, climatólogos y investigadores, para evaluar cuál sería la posibilidad del planeta si seguía creciendo a los niveles que tenía en esa fecha, en 1970. No se conocía todavía la importancia del cambio climático, o sea, ese modelo es hecho sin incluir las variables del cambio climático. Y la respuesta es un desastre, o sea, el planeta solamente alcanza máximo hasta el 2050 con ese ritmo, con esa manera de producir. La respuesta generalizada, principalmente obviamente, de los sectores que han mantenido el poder en el mundo, fue que era una exageración, que era un error y que pues eso había que replantearlo. Curiosamente venía de sus propios científicos. En los sectores de la izquierda también hubo duda, y hubo una duda razonable, digámoslo así, en el prejuicio de que ahora esto se van a inventar, que los pobres no podemos crecer y no tenemos derecho a crecer y nos van a dejar en la pobreza. Ese tema del crecimiento es un tema del debate que nos impulsa para el tipo de sociedad y de mundo que queremos tener. Aparece hacia entre 1970 y 1992 un auge de la problemática ambiental. Aparecen varias de las organizaciones históricas, Amigos de la Tierra, Greenpeace, que presionan muchísimo y crean digamos, los grandes foros que empiezan a generar una mayor sensibilidad frente al mundo. Y ya aparece en 1992, ya lo recuerdan ustedes, la reunión de Río de Janeiro sobre desarrollo, donde se crea el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, a instancias de esa presión internacional no se cuestiona el modelo de los límites del crecimiento, sino se le busca una alternativa dentro del modelo actual para que se siga creciendo y se siga desarrollando sin que eventualmente la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la vida se ponga en riesgo. Yo creo que ahí hubo un problema gravísimo porque realmente no se puso el dedo en la llaga sobre la problemática que venía hacia el futuro, ¿sí? Y el modelo de desarrollo sostenible, por lo menos tal como se planteó en ese momento, creo que hoy ha llegado también a su límite, como lo demuestran principalmente las emisiones de CO2. Bien, y entonces, ¿a qué llamamos cambio climático? ¿Y a qué llamamos efecto invernadero? Los cambios climáticos se han generado en el planeta históricamente. O sea, digamos, se calcula que la última glaciación fue hace 18.000 años. Y seguramente los seres prehistóricos que nos antecedieron, sean seres humanos o prehumanos, tuvieron que adaptarse a todas estas glaciaciones. Entonces una primera reflexión, uno dice, bueno, entonces, ¿qué tan grave es este cambio climático si eso ya ha ocurrido? Lo que sucede es que no es solamente, hay dos elementos allí. Uno es, ¿qué tan compleja es la situación de adaptación que haga que toda la sociedad tal y como la conocemos tenga que cambiar? Y la segunda, que es probablemente la más crítica, es que esos procesos de cambios climáticos no se dan en poco tiempo, se dan en milenios, de manera que hay tiempo para que las especies se vayan adaptando a los cambios y puedan, con ciertas circunstancias, permanecer adaptándose. Nosotros estamos generando el cambio climático en menos
de 150 años. En 200 años, digamos, eso desde el punto de vista geológico es un suspiro, es absolutamente un tiempo demasiado corto. Hacia 1800 aproximadamente, el contenido de CO2 en el aire era de 280 partes por millón. Esa cifra, dicen los científicos, estuvo estable durante 12.000 años. Desde 1800 hacia acá ha ido subiendo paulatinamente. Actualmente estamos en 390 partes, quizás un poquito más, 393, con un problema adicional, y es que en los últimos 10 años la tasa de concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado tremendamente. Algunos científicos dicen que el borde de concentración de CO2 para generar una catástrofe incontrolable son 500 partes por millón, otros dicen que es un poco menos. Y los más optimistas dicen que llegaremos a 500 partes por millón antes de los próximos 40 años. Y parte del debate que hoy existe en Kioto es cómo hacer para impedir que se alcance esa concentración en la atmósfera. ¿Y por qué es importante evitar que llegue esa concentración en la atmósfera? Por los registros históricos, también de paleoclima, de las investigaciones que se hacen en el hielo polar, hay una relación directa entre los cambios de clima y la concentración de gases de efecto invernadero, de los cuales el principal, el más destacable, es el CO2, y que es proveniente principalmente, pero no únicamente, de los combustibles fósiles. Hay algunas otras fuentes muy importantes de gases de efecto invernadero. Un gas de efecto invernadero poco menos conocido, pero supremamente importante, es el metano. El metano, como gas de efecto invernadero, es más agresivo que el CO2. El metano tiene muchas fuentes, pantanos, humedales, eventualmente arrozales, pero hay una fuente muy importante que la quiero destacar porque es muy crítica para el modelo, para evaluar ese modelo de desarrollo que hemos tenido los seres humanos, y es la cría de ganado. Resulta que la cría de ganado es de lo que más impacto ambiental causa, tanto por la deforestación, el cortar árboles para potrerizar, como porque también el estómago de los rumiantes, de las vacas, genera metano. Ese metano es la tercera fuente más importante de gas de efecto invernadero en el ambiente, y es una cosa absolutamente loca en la manera como vivimos. Digamos, África, por ejemplo, que ustedes saben que tiene tanto problema de hambre. África siembra grano, siembra garbanzo, siembra trigo, que no se lo comen los africanos, sino se lo venden a los europeos para que los europeos críen ganado, críen vacas. ¿Sí? Entonces hay una reconversión energética absurda, negativa. Los africanos siguen en su escala de morirse de hambre con beneficios para unas pequeñas clases dominantes, y los europeos también se mueren de exceso de proteína por los problemas de cáncer. Y mientras tanto adicionamos una gran cantidad de metano a la atmósfera que genera ese cambio climático. Yo creo que no es malo pensar en el vegetarianismo como una de las alternativas positivas a construir un modelo social diferente. Bien, lo que se discute hoy en Kioto, voy a pasar muy rápidamente porque me quedan 5 minutos. Lo que se discute hoy en Kioto fundamentalmente son unos mecanismos de acuerdo que Estados Unidos se ha decidido a no firmar porque implican el cambio de su modelo de desarrollo. Estados Unidos ya ha sido contundente y claro, él dice: todo lo que sea modificar el estilo de vida norteamericano no lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer otras cosas que sean posibles, pero modificar el estilo de vida de los Estados Unidos no se va a hacer. Y eso es crítico, eso es definitivo y total. O sea, si no se toca la esencia del capitalismo, ahí va a haber indefinidamente emisiones de CO2, y Estados Unidos per cápita es el país que más emite. China es el que más emite en cantidad global porque son más habitantes, pero individualmente quien más emite son los Estados Unidos, y entonces viene la lucha entre China y Estados Unidos. China creciendo con un modelo económico que a mi manera de ver también es muy negativo,
porque se ha copiado mucho del modelo capitalista más burdo y a su vez utiliza la mano de obra barata, casi que miserable, de muchos de estos pobladores para vender baratijas baratas y vender en todo el mundo, como ustedes lo saben, una gran cantidad de basura que contamina. Entonces, China en eso, creo que el gobierno chino tiene una responsabilidad muy grande también, y yo creo que en algún momento de la historia, si hay un acuerdo, ambos países deberían comprometerse en modificar su compromiso sobre emisiones de CO2. Hoy el mecanismo que pretende Kioto cumplir, que es hasta el primer periodo, que es hasta el 2012, es reducir las emisiones de los países que se llaman en el protocolo de Kioto anexo 1, en los cuales están los principales desarrollados, y no está Estados Unidos porque no quiso firmar. En teoría deberían hacia el 2012 haber reducido sus emisiones al mismo nivel de 1990. Eso si el protocolo de Kioto hubiese sido exitoso y hubiese cumplido su meta. La verdad es que no solamente no ha habido esa reducción, sino que muchos países importantes, España, Australia, varios europeos, han aumentado su línea base con respecto a 1990. En ese sentido ya es una meta bastante negativa. Y el otro problema es que se llega al 2012 con una meta negativa y no hay convenio para ir en adelante. Es la discusión que hoy, digamos, se mantiene en Cancún. Hay un tema muy importante para nosotros. Nosotros no somos del anexo 1. Somos países en vías de desarrollo, con lo cual no tenemos obligaciones de reducir CO2, lo que podría ser lógico, pero podemos participar mediante algunos mecanismos de flexibilidad, que así los denominó Kioto, mediante los cuales podríamos reducir voluntariamente aquí con cargo a un país europeo, lo que me parece políticamente muy discutible, ¿no? Eso lo hace uno recordar la época de las indulgencias, cuando se vendían la iglesia vendía indulgencias, y ustedes lo recuerdan. Ahora, ya en el medioevo, por 1000 Padres Nuestros, usted le podría pagar al sacerdote y usted se evitaba el tener que rezar. Por aquí hay una iglesia cristiana que también usted va y le paga, y si usted reza, si quiere un Padre Nuestro son 5.000 pesos, si son no sé cuántos Padres Nuestros, pues paga el doble o el triple. Eso es más o menos lo que sucede con el mecanismo de desarrollo libre. Entonces yo sigo emitiendo, yo soy Francia y sigo emitiendo lo que me corresponde, pero hago un proyecto donde Colombia disminuye las emisiones y yo las cargo a Francia y se las pago. Eso es, a mi manera de ver, pagar indulgencias. Y eso no está llegando al cambio sustancial, que es que los países que tienen la obligación de reducir, pues reduzcan. Allí hay otros elementos que otros colegas van a tocar, como el tema de la deforestación, donde también hay algunas propuestas muy siempre cercanas al tema del mercado. Uno de los problemas grandes que tiene Kioto y otros convenios ambientales, pero en particular Kioto, es que Kioto se ha pactado tratando de que el mercado no se afecte. Y los problemas de fondo, como lo planteó también el senador, es el problema del modelo de desarrollo. Si no se cambia el modelo de desarrollo, si no se toca el tema del mercado, ningún convenio climático tendrá una importancia grande. ¿En qué hay consenso? Es importante mencionarlo porque ustedes también escucharán en noticias y en el campo de la ciencia que se trata de decir en una especie de propaganda en contra del problema de que no hay consenso entre los científicos. Eso es mentira, ya hay absoluto consenso. O sea, el IPCC, el panel de cambio climático, tiene un consenso contundente sobre la identificación, o sea, digamos, en este momento el cambio climático, lo que estamos viviendo, de nuestras inundaciones, el reiterado regreso de fenómenos como el Niño y la Niña, de que los 10 últimos años en el mundo hayan sido, por lo menos 8 de esos años, récord. En los últimos 300 años han sido récord de los años más calientes, es decir, 8 de los 10 últimos años han sido los más calientes de los últimos 200 años. Es decir, es absolutamente claro que el clima, que la temperatura del clima está avanzando. El avance de los glaciares en el Ártico y en el Antártico, o sea, es decir, todas estas cosas están supremamente documentadas. Lo que uno se queda preocupado es
¿Cómo vamos a hacer nosotros, los que estamos aquí, cómo vamos a hacer para convencer a los políticos, para que actuemos, para que se actúe de una manera contundente, y cómo hacer para también juntarnos a los demás ambientalistas y a los demás seres humanos en el mundo para tratar de que se cambien las situaciones? Decía un científico que admiro mucho, James Lovelock, autor de la hipótesis Gaia, que el protocolo de Kioto tiene un parecido terrible con el acuerdo de Múnich. ¿Ustedes se acuerdan del acuerdo de Múnich? El acuerdo de Múnich se da cuando Alemania, el fascismo alemán, el nazifascismo alemán está completamente armado. Todo el mundo sabe que Hitler va a declarar la guerra, y Inglaterra y Francia, que pudieran frenarlo, se sienten asustados y abrumados. Entonces, ante una actitud perentoria donde Hitler dice voy a invadir a Checoslovaquia, entonces Chamberlain lo llama muy arrodillado y le dice: no, ¿sabe qué? Coja usted a Checoslovaquia y hagamos un pacto de paz, sin que Checoslovaquia esté presente. ¿Sí? En ese momento ellos lo hacen porque consideran que con eso van a ganar tiempo y Hitler no va a hacer la guerra. Lo que se demostró es que Hitler se toma Praga, ve la debilidad de los europeos y arranca con la Segunda Guerra Mundial. Así parece un poco Kioto, ¿no? O sea, es como que la capacidad de respuesta nuestra es así. Uno ve los políticos manifestándose, ve diciendo grandes manifestaciones contra el cambio climático, esfuerzos de voluntad, ve en la reunión de Copenhague el año pasado, no sé, más de 60 presidentes, y la verdad es que las medidas contundentes para evitar el cambio climático no está ocurriendo. Muy probablemente la naturaleza va a ser la que golpee primero para obligarnos a dar ese cambio. Muchas gracias. Junto con las de instituciones que se ocupan de estos temas, como es Recalca, Censat y otras del tema del agua. Mi participación se va a circunscribir prácticamente a lo que es la voz de los pueblos y la presencia en Cancún. Para los que pertenecemos a la cultura de la vida, lo más importante no es la plata ni el oro, ni el hombre per se. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas, en fin. Para nosotros lo más importante es la vida. De esta manera el canciller boliviano y filósofo aymara David Choquehuanca Céspedes describe el pensamiento de mis compatriotas bolivianos y de los pueblos originarios y movimientos sociales del mundo que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad. La defensa de los derechos de la madre tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, para nosotros es el principal soporte de nuestra diplomacia. Es el elemento central de la diplomacia por la vida, que propone y lleva adelante el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero agradecer por ello, asimismo, la gentil invitación del honorable senador Robledo para compartir en este magno recinto de la República de Colombia, como es el Poder Legislativo. Estos elementos claves de la posición del Estado Plurinacional de Bolivia respecto al tema del cambio climático. Como recordarán ustedes, estimados amigos, que ante el fracaso de la cumbre de Copenhague, el presidente Evo Morales Ayma convocó a la reunión
entre el 20 y el 22 de abril del presente año. Esta reunión congregó a más de 35.000 asistentes de 142 países del mundo. Concitó la atención de todo el mundo. En esa oportunidad, los líderes y representantes de organizaciones indígenas, líderes sociales, académicos, se comprometieron a continuar impulsando este tipo de espacios de reflexión y debate con la convicción de que el Acuerdo de los Pueblos, aprobado en Cochabamba, constituye y constituirá un paso esencial en la lucha de los pueblos por el derecho a la vida y que este proceso debe continuar. Bolivia defiende en Cancún las propuestas de los pueblos. Conviene subrayar en primer término que el Acuerdo de los Pueblos exige la adopción y compromisos serios de reducción de emisión de gases de efecto invernadero por parte de países denominados desarrollados. En concreto, se demanda que los países desarrollados realicen un 50% de reducciones de sus gases de efecto invernadero, tomando los niveles de 1990 para el segundo periodo del Protocolo de Kioto, estabilizar la temperatura en 1 grado centígrado y la concentración de gases de efecto invernadero en 300 partículas por millón. Con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se pretende lograr la meta de enfriar el planeta en al menos 1 grado centígrado para estabilizar la temperatura global. Otros acuerdos asumidos que son relevantes en la conferencia de Cochabamba tienen que ver con la obligación de los países desarrollados a que honren su deuda climática, el impulso de la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los derechos y necesidades de los migrantes forzados por causas climáticas. Se demanda a los países ricos entregar el 6% del PIB para atender los daños ocasionados a la naturaleza. También se propone la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y Climática, la realización de un referéndum mundial sobre el cambio climático y la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Estos planteamientos están siendo debatidos en el marco de la actual conferencia de Cancún. No obstante, la arremetida de los sectores conservadores y la tosudez de los países industrializados. Parecería que, después de 5 años de negociación, continúan primando los intereses de los grupos económicos antes que la supervivencia del ser humano y la preservación de la madre tierra. En este entendido,